Señor, que han prestado este lugar para poder hacer tu servicio, Señor, para poder reunirnos juntamente como hermanos, Señor, poder hablar y predicar de tu palabra, adorarte y glorificar tu santo nombre, porque tú eres nuestro Dios, Dios grande, Dios bueno y Dios maravilloso. La honra y la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la guía y la autoridad de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Gloria. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo nuestras Biblias en el Salmo 46. Salmo 46, esta poderosa palabra. Padre eterno, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la guía y la autoridad de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, Dios nuestro, Rey y Salvador. Gracias, Dios mío, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás, Padre. Porque tú eres nuestro Dios, Dios grande, Dios fuerte y Dios maravilloso. La honra y la gloria es para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Vamos a estar a una sola hora leyendo el 10 y el 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Padre Celestial, Señor, tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Dios mío, te damos porque tú eres nuestro Dios, Dios grande, Dios fuerte, Dios maravilloso. Ayúdanos y guíanos, toma el control de todas las cosas, Padre Celestial, Señor. Ahora nos disponemos para adorarte, para glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Dios grande, Dios fuerte, Dios maravilloso. Oh Rey de gloria eterna, salvación nuestra, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, porque tú eres Dios bueno, Señor maravilloso. La honra y la gloria es para ti, eterno Señor, porque no hay otro lugar en donde estás sino en tu presencia. Gracias, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la guía y la autoridad de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Gloria. Gloria al Señor. Dejamos a nuestro hermano Nelly. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Gloria al Señor, amado. Que Todopoderoso nos continúe bendiciendo en este nuevo día que nos regala en su gran bondad y amor. Gloria a Dios. Amén. Porque Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Gloria a El Dios. nombre de Jesús es el que tenemos hoy, ¿no? El nombre de nuestro Rey eterno. Gloria a Dios. A Él le debemos todo, amados. Toda la gloria sea para Él. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, hermanos. Santo sea. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a enaltecer al Altísimo, Amén. vamos a alzar nuestras manos en señal de gratitud a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a decirle que Él es santo y que por Él es que estamos aquí reunidos Amén, hoy amén, para sí, Señor. alabarle y adorarle. Gloria a Bendito Dios. Señor, Dios maravilloso y Gloria a eterno, en el Dios. nombre de tu Hijo,
Amado Rey soberano, en tu santo nombre, oh Cristo Jesús, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta mañana gloriosa, Señor, Rey santo y maravilloso, para exaltarte. Venimos, oh Señor, humillándonos ante ti, reconociendo tu grandeza, santo y poderoso Dios, reconociendo que solamente tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y nos postramos delante de ti, Señor. Estamos, oh Dios mío santo, en un solo sentir, amado Rey, en el sentir de adorarte y de exaltarte, maravilloso Dios. Por eso te pedimos la unción, la dirección de tu Espíritu, Rey amado, en esta hora, para alabarte y adorarte como solo tú te lo mereces, mi Dios y mi Rey. Perdónanos en lo que te hayamos ofendido, Rey Santo, aún en lo oculto, oh Señor, en esos errores que no son ocultos, perdónanos, Rey amado. Lávanos con tu sangre hoy, renuévanos, haz nuestras vestiduras nuevas, oh Señor, y permítenos ahora ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, oh Rey, te necesitamos. Oh, guíanos ahora, amado Cristo. Guíanos ahora, Señor, que sea tu Santo Espíritu usando estas herramientas. Somos tus herramientas, Señor. Nos disponemos para alabarte y adorarte, porque nosotros nada somos. Solamente eres tú, amado Dios, el que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración, Rey Santo. Oh, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, amado Cristo. Recibe ahora esta adoración, recibe ahora esta alabanza, Señor, que queremos traer a ti, Padre Celestial, porque solo tú lo mereces, Señor. Solo tú entregaste tu vida, amado Rey. Por eso, Señor, cuando estamos en tu presencia, Señor, no queremos salir. Hoy derrama de tu presencia sobre este lugar, amado. Hoy derrama de tu presencia sobre cada uno de nuestros corazones, Señor. Lo necesitamos, te necesitamos más que nunca, amado Rey. En el nombre de Jesús, oh Señor. Alabado seas, oh poderoso Dios. Nos unimos con nuestros hermanos en la fe, amado Rey, para adorarte. Junto con los ángeles, oh Señor, que adoran tu nombre, Rey Santo. Si queremos estar en este nuevo día, Señor. Abasharra para mí, vacina de Bashasa. Alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. Vamos a cantarle a nuestro Rey en señal de gratitud al Altísimo, que cuando estamos en su presencia no queremos salir. Alabado sea su nombre. Que cuando contemplamos su amor, oh, ese santo y puro amor, queremos seguir adorándole y exaltando. Alabado sea tu nombre, Cristo. Gloria al Señor, gracias. Aleluya al Señor. Santo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu santidad
adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amado sea tu nombre, Padre Celestial, porque tu nombre es digno de ser exaltado, Señor. Nadie como tú, solo tú, mi Señor, eres el que vive y reina para siempre. Por eso, amado mío, por eso cada día, Señor, por eso cada día queremos ser más como tú, amado Rey. Renuévanos, oh Señor. Haz que nuestro carácter cada día más se parezca más al tuyo, Señor. Que seamos, oh Dios mío santo, esos siervos que tú esperas que seamos, oh Señor. Queremos, oh Dios mío santo, hacer tu voluntad. Por eso nos rendimos ante ti, oh Dios. Amado Jesús, enséñanos en este nuevo día, Señor. Oh, amado Rey, en esta nueva semana que ha iniciado, Cristo. Porque queremos, oh Dios mío santo, porque queremos, amado Rey, rendirnos ante ti, Señor. Haz que nuestro carácter, amado Jesús, cada día sea más como el tuyo, Señor. No nos permitas, oh Señor, continuar en nuestras fuerzas, oh Rey de gloria, sino que sea tu Santo Espíritu guiándonos, oh Rey. Te lo pedimos, oh Cristo. Llénanos hoy, Señor, con tu Espíritu. Oh, aleluya, Señor. Vas a pedirle a nuestro Rey Santo, Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús.
carácter, más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya, que nuestro carácter sea más como el tuyo, Señor. Que tu Santo Espíritu de Dios nos tomes hoy, nos llenes, oh Señor, y nos renueves y nos hagas, oh Señor, tener un corazón, oh Dios mío santo, agradable delante de ti, que tú puedas habitar en él, Santo Espíritu de Dios, y que nuestra vida no sea igual, oh Señor, que nos cambies cada día más, oh Señor, Rey de gloria, Santo y poderoso Dios. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya, Señor. ¿Cuántos sabemos que la unción del Espíritu Santo está en este lugar? Amén. Aleluya, vamos a adorar al Santo Espíritu de Dios que está en este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu de Dios. Alabado seas, oh Señor. Gracias por tu amor, por tu inmenso amor, oh Señor. Alabado seas, oh Dios mío, maravilloso. Aleluya al Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Gracias, oh Rey de Reyes. Gracias, mi Señor. Oh, aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi
espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Oh Señor, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Santo, mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres el que cambia nuestras vidas. Alábele porque Él vive. Padre maravilloso, eres digno de ser alabanza, Señor. Que sea la gloria, la honra y la exaltación, oh Rey de Reyes. Santo, santo eres, oh Señor. Digno, oh Dios mío. Digno, 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 Señor. Nadie como tú, Rey de Reyes. Oh, aleluya, Señor. ¿Quién podrá igualarse a ti, Rey Santo y maravilloso? El único que entregó su vida, que no escatimó ni a su propio Hijo por amor a estos siervos suyos, oh Señor, gracias. Oh, solo tú eres santo, Señor, solo tú eres digno de alabanza, Señor, digno de honra, oh Señor. Abasharatina liba sesane. Aleluya, Rey Santo, aleluya. Señor, con tu Santo Espíritu queremos, oh Dios mío Santo, alabarte ahora. Señor, exaltarte a ti por tu gran poder. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, guíanos, oh Señor, para dar la gloria y la honra a nuestro Rey.
que vive y reina para siempre, Señor. Aleluya, Rey. Oh, aleluya, Señor. Aleluya al Señor. Vamos a cantarle que Él es santo, adorarle que Él es santo y exaltarle que Él es santo. Amén. Gloria a Dios. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Oh, no, no pasará. No pasará. Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también. Este es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que se traspasen los montes a la mar, que la tierra ardiente tenemos que cantar. La tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No pasará. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo y siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios te da. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios te da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. Siento el gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da. El altar de Dios, el fuego está encendido. El altar de Dios, el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estoy velando como las 10 mujeres, estarás tú velando como las 10 mujeres, y a la medianoche llega el
Gloria al Señor. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. Gloria al Señor. Recordemos rápidamente entonces, Dios mediante, pues esta semana creería que seguiríamos haciendo los cultos en este lugar. Amén. Para su honra y para su gloria. Confiemos en que en esta semana sigamos orando, hermanos, para que en esta semana ya se alcance la victoria, ya podamos tener el lugar, pues, por lo menos ya listo, que ya lo que falte sea por ahí ya irlo adecuando para poder volver a retornar nuevamente a la iglesia. Bueno, sigamos orando porque se levantan a veces obstáculos, hermanos, de verdad que esto no es fácil. Pero bueno, el Señor yo sé que nos va a dar la victoria, nos está dando la victoria y vamos a seguir adelante. Recordemos el miércoles pues están haciendo cultos familiares dirigidos por el pastor Sergio. El sábado pues está haciendo digamos en la medida que se puede el ayuno virtual, o bueno, virtual en el sentido de que nos conectamos en línea, pero pues cada uno está haciendo el ayuno, ¿no? Y el domingo pues nuestra escuela dominical, amén. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 16 al 21. Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, 16 al 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía y la autoridad de su Santo Espíritu en Cristo Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar en el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Podemos sentarnos, hermanos. Gloria al Señor. Hoy las palabras nos quiere hablar de algo muy especial. Va a ser bastante enfocada al Señor, porque necesitamos entender que nosotros tenemos un Cristo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que todas esas promesas, todas esas profecías, todo lo que se había venido hablando sobre el Mesías fue cumplido ese día, cuando Él decía allá adelante, ¿cierto? La profecía de Isaías en el capítulo 61, 1, 2, que escribió el profeta muchos siglos atrás, antes de la venida del Señor. Y que el Señor mismo, delante de toda la sinagoga, de todos los sacerdotes, les dice esa palabra en el 21, ¿cierto? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, hermanos, ¿pero qué significa el Señor? Muchas veces hablamos de nuestro Señor, pero la pregunta es, ¿cómo vemos a nuestro Señor? Y lo más importante, ¿cómo estamos hablando o predicando de Él? Amén. Que recordemos que todos nos ha dado el Señor, primeramente, esa ordenanza, y segundo, esa autoridad de hablar de las buenas nuevas, amén, de hablar de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque si nosotros vamos a revelarle a Dios a otros, necesitamos empezar a entender quién es Cristo para nosotros, quién es Cristo para la iglesia, quién es Cristo para el mundo. Acá ellos no entendieron. Si usted sigue leyendo el pasaje, antes querían votarlo después de que había dicho todo esto, amén, porque Él se reveló primeramente a Israel, ¿cierto? Porque eran los que el Señor, el Dios mismo, les había enviado la promesa del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se presenta adelante, pero desafortunadamente ellos en ese tiempo, hermanos, no entendían esto. No entendían, porque el Señor se había manifestado como un hombre, no como usted y como yo, sino en carne para llevar nuestros pecados. Y ellos veían en ese tiempo el Mesías como aquel que iba a traer espada, guerra y que los iba a libertar,
como muchas veces lo hizo el Dios Santo en los tiempos de los jueces, en los tiempos de los reyes con poder. Pero ahora era un evangelio de salvación, porque ya la salvación no iba a ser solamente física, sino que venía una salvación para todos de manera espiritual. Entonces, ¿cómo vemos al Señor? Lo importante es empezar a buscarle verdaderamente como ese Salvador, como esas buenas nuevas que el Señor nos quiere traer cada día. Ahí en el 4:18, en la primera parte del 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que entender es que Cristo vino a los pobres, ¿cierto? O sea, a los que no tienen nada que comer, a los que no tienen cierto refugio, a los que no tienen casa. Pues hermanos, en primer lugar, cuando Él habla de esa pobreza, claro, el Señor, recordemos que la palabra dice que Él proveerá toda necesidad, pero Él vino especialmente a los pobres de espíritu. Amén. Vino a aquellas personas que desafortunadamente, sin importar lo que tengan o lo que no tengan, había una pobreza espiritual. En el tiempo de Israel había una pobreza espiritual tremenda. Primeramente porque habían caído en una religiosidad. Segundo, porque recordemos que después de los tiempos de Esdras, del retorno de Israel, pasaron alrededor de casi 400 años donde el Señor no les hablaba. Donde no había vuelto el profeta, donde el Señor no había vuelto a manifestarse, donde ellos se quedaron con lo que la palabra hablaba, ¿cierto? En los tiempos de los antepasados de ellos, todas las maravillas. Ellos como nación de Israel conocieron a Dios, pero habían pasado más de 400 años, casi 400 años de un silencio, donde Israel había venido pasando por unas guerras, por unas alianzas, en donde habían terminado siendo cautivos de alguna manera del Imperio Romano. Amén. Pero viene el profeta Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, el último profeta, a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese Cordero, ¿cómo vino? ¿Cierto? Como hombre, como un hombre que venía a buscar al pobre de espíritu. Pero ese pobre de espíritu no podía venir a buscarlo con espada o ¿cierto? Con poder, porque el problema no estaba en lo que estaba afuera, sino el problema era lo que estaba adentro. Por eso, hermanos, Él dice, por eso el Señor empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él viene con el Espíritu de Dios, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Tal vez muchos en ese tiempo pensaban que los pobres eran, hermanos, los sacerdotes, que eran los que, digamos, de alguna manera eran los más ricos, ¿cierto? Los que tenían en los tiempos de Israel, en los tiempos de los romanos, bueno, los soldados eran, digamos, los que cobraban los impuestos, los que tenían medianamente alguna profesión, tenían algún nivel económico bueno, pero realmente todos estaban en una pobreza espiritual. Por eso vemos que el Señor no solamente visita, ¿cierto?, a la viuda, a la prostituta, al pobre, ¿cierto?, sino también Él va a las casas de los ricos, ¿cierto? Va a la misma sinagoga donde se les presentó y les dijo: mire, aquí estoy. Esta profecía se ha cumplido el día de hoy. Pero ellos no entendieron porque había una pobreza espiritual. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando predicamos al Señor, cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos hablando de las buenas nuevas de salvación, es para todo aquel que le quiera recibir. Sea rico, sea pobre, en este estatus físico, en este estatus de este mundo, tenga conocimiento, no tenga conocimiento, tenga un título, no lo tenga, hermanos. La verdad es que Dios quita esa pobreza espiritual cuando verdaderamente entendemos que Él viene a traer un evangelio de salvación, especialmente a los pobres, pero estos pobres realmente tienen que ver con la pobreza espiritual. ¿Cuál es el problema hoy en día de la iglesia? Y que, hermanos, lo vivían en la iglesia primitiva y en todas las iglesias desde el principio a través de la historia. Es porque no hemos entendido que realmente el Señor es el único camino de suficiencia, salvación, el único camino que nos puede transformar nuestros pensamientos, nuestros corazones. Pero si nosotros no entendemos que necesitamos de su unción por medio de su Santo Espíritu para que sane nuestra pobreza espiritual. Esa pobreza espiritual, ¿qué quiere decir? Que muchos de pronto no han conocido el disfrutar al Espíritu Santo, o sea, el tener una comunión con Dios. Gloria a Dios, porque en algún momento hemos percibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cuántos de pronto vamos a pasar mucho tiempo y no buscamos esa unción del Espíritu?
para poder decir, Dios está conmigo, Dios está aquí. Hermanos, Dios nunca se ha ido. Dios siempre ha existido y siempre ha estado. Los que nos hemos apartado somos nosotros. Israel en ese tiempo no le conoció. Es más, lo llevó al sacrificio de la cruz del Calvario, porque no le conoció. Porque al contrario, hermanos, cada vez que el Señor hablaba, eso muestra una pobreza espiritual. Cada vez que el Señor hablaba, buscaban era matarlo, buscaban era callarlo, buscaban era sacarlo. Amén. Porque no iba a concordancia según lo que ellos pensaban, según los que ellos creían, hermanos. Porque no había una manifestación ya hacía mucho tiempo del Espíritu de Dios sobre Israel. Recordemos que el Espíritu de Dios se movía a través de los profetas, a través de los sacrificios en el tabernáculo, de los sacerdotes, de los que ministraban y todo esto. Pero había pasado muchos años donde aunque había una sinagoga, aunque había un templo, aunque había unos sacerdotes, unos fariseos, unos escribas, hermanos, todos tenían, hermanos, es que ni el pueblo gentil en ese tiempo tenía ese privilegio tan grande de tener todo lo que Dios les había dado a la mano. Pero aún así había una pobreza espiritual, porque cuando el Señor vino y les habló, ellos no le conocieron. Y a veces ocurre así en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere venir a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, pero como no hemos permitido, hermanos, crecer, como no le hemos permitido a que Dios nazca verdaderamente en nuestro corazón, vivimos en una pobreza espiritual, lo cual no podemos entender muchas veces lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Pero las buenas nuevas, hermanos, es que Él vino a los pobres, y especialmente a los pobres de espíritu, para que nosotros podamos empezar a caminar, hermanos, verdaderamente en un evangelio de salvación. ¿Quién quiere ir al cielo? Amén. Pero yo les hago otra pregunta. ¿Quién quiere ir al cielo solo? Claro, es una responsabilidad individual de cada uno, ¿cierto? Porque yo no puedo, yo me salvo por mi decisión, por las acciones que yo hago, por la decisión que yo tomo delante de Dios. Pero también recordemos que el Señor ha dicho, ¿cierto? En Mateo 28, y haced discípulos, ¿cierto? A todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre y del Hijo. Pero ¿por dónde empezamos? Por nuestras casas, ¿cierto? Por nuestros hogares, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Porque son las personas que están, el prójimo, que está cercano a nosotros. Y entonces sí, muy hermoso, hermanos, porque Dios ha dado una salvación para cada quien que le recibe. Y es muy hermoso porque cada uno debemos preocuparnos por estar en el reino celestial un día. Pero también sería más hermoso todavía si pudiéramos llevar toda nuestra familia. Y la palabra nos enseña que cuando Cristo llega a un hogar, ha llegado no solo a uno, sino a toda la casa. Aunque la salvación sea individual. Pero eso ¿cómo se hace? Por medio de la predicación del Evangelio. Y eso se hace por medio de la salvación de Cristo. Por medio cuando Cristo ha dicho, yo soy el Evangelio, yo soy la salvación, yo soy el camino de la vida, hermanos. Vamos a ir un momento rápidamente a Hechos 4:2. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo que nos detengamos, no perdamos a Lucas. No perdamos a Lucas, pero quiero que andemos un poco en este pasaje. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Claro, nosotros hablamos de la deidad, ¿cierto? Del Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero el único camino de salvación es por medio de Cristo. Por eso el apóstol hace esa aclaración, porque no hay otro hombre bajo el cielo. Quiere decir que no hay otro hombre en esta tierra, porque es que Cristo está muerto, ¿cierto? No. Cristo está vivo porque Él resucitó. Y aquí el apóstol está hablando en un verbo, que quiere decir en un presente perfecto. Amén. En un verbo que está diciendo, no hubo otro hombre, o no habrá, ¿cierto?, en el futuro, sino está diciendo en un presente, dice, y no hay otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Amén. Quiere decir que Cristo es el único que nos puede guiar por el camino, hermanos, de salvación. Y que no hay otro dado a esta tierra en que podamos ser salvos. Y por eso el Señor se presenta a la sinagoga, dice estas palabras a los sacerdotes, a los que estaban en ese lugar, pero después empieza el proceso de salvación. Amén.
Porque ahí sí empezó a ir, ¿cierto? ¿A dónde? A Nazaret, empezó a ir a todos estos lugares, a las casas de los pobres, a las casas de las viudas, ¿cierto? Con sus apóstoles, los mandaba a predicar y todo esto, hermanos. Porque ahí es donde comienza el verdadero evangelio, cuando nosotros reconocemos que hay un Cristo que está vivo. Y Cristo está en este lugar, hermanos, porque Él no está muerto. ¿Se puede presentar físicamente? Claro que sí, porque Él está en un cuerpo vivo. Amén. Que en este momento esté haciendo, el que esté actuando en este momento se llama el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero es que hace parte de Dios. No quiere decir que Cristo un día pueda venir a su vida y tocar a su puerta y hablarle, hermanos, porque hay testimonios que Dios lo ha hecho. Pero eso cuando ocurre, cuando nosotros verdaderamente entendemos que necesitamos salir de la pobreza espiritual, y eso significa reconocer a Cristo verdaderamente, no solamente como Salvador, que es la parte de salvación, sino que es necesario conocerlo en todo aspecto y que más allá darlo a conocer a otros. Amén. Y eso empieza a ocurrir con nuestra propia existencia, con nuestra propia vida. Por eso el apóstol: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es santo de no sé qué, santo de no sé cuándo, no es la cienciología, no es la numerología, no es todo lo que la humanidad se ha inventado para extraviar el camino del hombre. Amén. Porque solo hay un solo nombre, solo hay un solo ser que se llama el Hijo del Dios Altísimo. El Hijo del Dios Altísimo, Emmanuel con nosotros, Cristo Jesús, Yeshua poderoso. Y no hay otra manera, hermanos. Y por eso la pregunta entonces queda contestada. Si Cristo es el camino de salvación, hermanos, y la salvación es para todos, entonces ¿quién quiere irse solo al cielo? Nadie, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar, hermanos, tratar de llevar primeramente un evangelio de ejemplo. Porque a veces, hermanos, desafortunadamente, el enemigo sabe sus mañas y siempre ha trabajado de muchas y otras maneras. Es más, el enemigo conoce la palabra también desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y él va a tratar de engañar. Y si usted mira siempre, aunque algo que tiene el enemigo es que nunca cambia su estrategia, siempre es la misma. Lo que pasa es que nosotros somos muy ingenuos. Amén. Por la misma pobreza espiritual. Él engaña mezclando verdades con mentiras, pero que al final es una mentira. O si no, pregúntenle a Eva, ¿cierto? Cómo la engañó, ¿cierto? Si no, pregúntenle cómo trató de atentar a Jesús por medio de la palabra, ¿cierto? Al mismo Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a predicar verdaderamente el evangelio con nuestro ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros padres, en donde trabajamos, en donde estamos, en todo lugar, en nuestra casa, sabemos que como seres humanos fallamos, pero sabemos que Cristo también, como Cordero que quita el pecado del mundo, está para justificarnos. Y es ahí, hermanos, la gran diferencia que tenemos nosotros como iglesia frente a Israel. Amén. Porque Israel aún está bajo la ley, aún tiene ese cumplimiento, mientras ellos aún no reciban al Mesías como vino a presentarse, hermanos. Ellos, la gran mayoría, no digo todos, porque hay judíos que han recibido a Cristo y hacen ya parte de la iglesia, pero hay mucha parte del pueblo de Israel, inclusive algunos que aún ni siquiera conocen de Dios. Amén. Porque recordemos que ahorita hay un cumplimiento de la palabra, en donde en cada momento está llegando cada vez de muchos lugares del mundo judíos que habían sido esparcidos a través de la historia a Israel, pero muchos de ellos tal vez no conocen todavía verdaderamente a Dios, pero una gran mayoría aún estarán esperando el Mesías, aún no le reconocen. Y ahí es donde viene la diferencia, porque ellos están sujetos todavía a la ley, pero nosotros hemos sido libertados de la ley, no para que no la cumplamos, sino que somos justificados por Cristo. Pues cada vez que fallamos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es perdonar y pedir perdón. Primeramente al Padre, si hemos ofendido a alguien, hacerlo, porque es el mismo Señor, nos lo enseñó en Mateo, de pedir perdón para que podamos ser perdonados, de caminar verdaderamente en una disposición a Cristo, decir: Cristo vive en mí y yo vivo para Cristo, en donde si tenemos que colocar ciertas cosas en espera porque primeramente está Dios, hermanos, eso Dios lo bendice. Sabemos, claro, toca trabajar, tenemos obligaciones y el Señor entiende porque sabe que tenemos necesidad, pero cuando nosotros, mire, hermanos, yo les digo, cuando uno dispone el corazón, Dios empareja las cosas. Yo recuerdo hace muchos años, mucho tiempo, teníamos, no recuerdo qué era, en la iglesia, pero lo cierto es que me llamaron a trabajar y que tenía que ir un domingo. Yo les dije, bueno, no hay problema, ¿qué más podía hacer, cierto? Y empecé a orarle al Señor: mira esto y lo otro. Y ya cuando me iba a ir para la casa, cuando iba a ir para ese lugar, me llamaron: no, mire, ya no es necesario que venga.
ya no es necesario, ya solucionamos lo que estaba. Y yo, bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque disponemos el corazón. No estamos evadiendo responsabilidades, simplemente que si es la voluntad del Señor, el Señor va a coordinar todos los caminos para que nosotros podamos cumplir. Pero si tenemos una pobreza espiritual en donde decimos, primero está el mundo, primero están las cosas y segundo está Dios, entonces nunca vamos a poder ver manifestada la salvación de Cristo en nuestras vidas, y mucho menos de los que están alrededor nuestro. Pero cuando nosotros le damos el primer lugar, sin dejar, hermanos, sin dejar las responsabilidades, porque Dios sabe que tenemos responsabilidades, y Él es un Dios, hermano. Recordemos que la palabra también nos da un pasaje, ¿cierto? En los evangelios, donde viene Jesús con Pedro, ¿cierto? A entrar a esta, no recuerdo la ciudad, pero que les pedían un impuesto para poder ingresar. Y el Señor no dijo, ¿cierto? No les dijo, es que yo soy Dios, ¿por qué me va a cobrar? Si yo soy el dueño de todo esto. Él pudo haber dicho eso. ¿Por qué me va a cobrar si yo soy el dueño de todo esto? Como Dios. Pero ¿sabe qué le dijo a Pedro? Vaya, saca un pescado, ahí hay un denario, y de ahí paga lo tuyo y lo mío. Él cumplió. Que se manifestó de manera impresionante. Claro, ¿quién iba a imaginar que el pescado tenía una moneda? Amén. Eso solamente lo sabía Dios. Pero lo mismo pasa a nosotros. Cuando nosotros verdaderamente disponemos el corazón, Dios va a empezar a actuar y va a empezar a moldear, y vamos a poder ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida, hermano, en cada momento de nuestra vida. Y por eso entonces entendemos la palabra del apóstol acá en 4:12, en el Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Lucas 12:30 nos sigue diciendo, voy complementando esta parte. 12:30 nos dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Gloria a Dios. El afán y la ansiedad de los afanes de este mundo habla esta parte de... Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de un Dios vivo, un Dios eficaz, estamos hablando de un Dios proveedor, estamos hablando de un Dios que nos ama, un Dios que conoce nuestras necesidades, hermanos. Y lo que nos está diciendo acá el Señor no es que nosotros entremos en un estado, ¿cierto?, de estatua. Es que yo me voy a apartar para Dios y yo voy a hacer solo para Dios, y se mete allá en un monasterio donde no ve ni la luz del sol ni nada. Porque Dios, si hubiese sido querido así, hermano, nos hubiera hecho estatuas desde un principio. Lo que Dios quiere es que nosotros apartemos primeramente nuestro corazón, que dediquemos verdaderamente el tiempo para Dios, que le digamos a Dios, mira, aquí estoy, que dejemos de buscar los afanes del mundo. Claro, gloria a Dios porque tiene un trabajo, tenemos que cumplir. Amén. Gloria a Dios porque Dios nos ha dado una casa, gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque nos ha dado esto. Estemos agradeciendo a Dios, pero a veces la gente en el mundo sabe que está más pendiente. Es que me gano 1 millón, tengo que ganarme el próximo año 10. Es que si me gano 10, tengo que ganarme el próximo año 100. Es que si tengo una casa, después tengo que tener 10. Y hermanos, si se quedan toda la vida trabajando en eso, y ahí se les pasó el tiempo y la salvación. Cuando el Señor dice claramente en el 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por eso, hermano, lo primero que nosotros, un evangelio verdadero, tiene que ver con esa revelación de nuestra vida, de que nosotros verdaderamente no estamos buscando la ansiedad del mundo, sino que permitimos que Dios sea el que esté actuando en cada instante de nuestra vida. Un claro ejemplo lo vemos, ¿cierto?, en Hechos de los Apóstoles con nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Este hombre siempre buscó la gloria de Dios, servirle a Dios, inclusive antes de conocer a Cristo. Que lo hacía mal, bueno, gloria a Dios, pero Dios lo que miraba era el corazón con que lo estaba haciendo. Por eso llega un momento donde dice, ¿por qué, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y ahí entendió que cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, no estaba persiguiendo a la iglesia, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque había un testimonio de la iglesia. Porque el mismo Cristo los reconocía como ellos mismos, como el cuerpo de Él, como su esposa. Y es lo mismo que ocurre, hermanos, cuando nosotros verdaderamente dejamos de caminar bajo los argumentos del mundo y empezamos a caminar bajo los argumentos de Dios,
no quiere decir que nos vamos a volver estatuas apartadas por allá en un monasterio, sino que nos vamos a convertir en verdaderas lámparas para el mundo, para los que están alrededor de nosotros, para los que van a decir, mira, esta persona a pesar de todo esto irradia algo que yo quiero, tiene paz en todo momento, tiene un corazón. Claro, como seres humanos nos vamos a contristar, como seres humanos vamos a tener problemas, como seres humanos de pronto vamos a tener iras, pero lo que tenemos que evitar es pecar frente a esas cosas y decirle, Señor Jesús, yo aquí estoy, tú sabes de qué tengo necesidad, tú sabes que el día de hoy, hermanos, ¿quién sabe hoy qué va a comer? Hoy estábamos preocupados, era por llegar, ¿cierto? Gloria a Dios, yo sé que así es. No nos pusimos a pensar, no toca dejar la olla del almuerzo puesta. No hemos pensado, cuando verdaderamente nosotros empezamos a cambiar el pensamiento, hermanos, Dios dice, está buscándome primeramente, hoy le voy a dar tremendo almuerzo. Y si no nos da tremendo almuerzo, dice, le voy a dar lo que necesita, así sea arroz con lentejas. Pero no nos va a dejar sin alimento, porque Él sabe que necesitamos comer cada día. Amén. Que cuando nosotros estamos trabajando, hermanos, y dejamos los afanes del mundo, ¿cierto? De trabajar para el mundo. Mire, hay un problema que el mundo siempre ha querido enseñarle, porque son ataduras. Y hay un ejemplo que uno lo escucha mucho en el mundo, es un refrán. Si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera. Amén. Ahora no le estoy diciendo que ahora que deje de trabajar, porque la palabra es clara, el que no trabaje, que no coma. Pero no digo el que no trabaje, que no se enriquezca. Lo que digo es que el que no trabaje, no coma. Porque la riqueza viene por medio de Dios, por medio de la bendición de Dios. El trabajo lo que hace es dignificar al hombre delante de la presencia de Dios. Lo que dice, Él está cumpliendo delante de mí. Se levanta a trabajar, da honra, gloria a Dios, va a trabajar sin importar el día que le toque pasar, pero sabe que lo hizo porque es una ordenanza de parte de Dios. Amén. Pero el mundo que le enseña a la gente, mire, métase 50 títulos en la cabeza. Está bien estudiar, está bien prepararnos, está bien porque el conocimiento viene de parte de Dios. Lo que está mal es pensar que yo voy a estudiar algo para llenarme de plata. Amén. Porque entonces usted puede estar estudiando la carrera equivocada. Pero cuando yo preparo cuando yo estudio algo, digamos, cuando nos preparamos en algo secular, y yo digo, yo voy a estudiar esto, primeramente porque Dios, por la dirección de Dios, y porque tal vez Dios para algo va a necesitar mi conocimiento. Amén. Para que esté primeramente a su disposición. Amén. Para que esté primeramente a la disposición de Dios. Cuando nosotros empezamos a actuar en ese pensamiento, hermanos, Dios empieza a bendecir. El principio de eso, el principio de la sabiduría nos lo enseña muy bien Salomón, ¿cierto? Allá en Primera de Reyes, en Eclesiastés, todo esto, Salomón lo empieza. ¿Qué fue lo primero? Dios, ¿qué le dijo a Salomón? ¿Cierto? Le dijo, pídeme lo que quieras, que lo que me pidas yo te lo doy. Hermanos, imagínense si Dios le dijera a uno eso, ¿qué pediría usted? Si hay pobreza espiritual, pedimos, no, Señor, quiero una montaña de oro y arriba la casa. Amén. Y luego dice el Señor, pero bueno, ¿y qué va a comer? Porque el oro no se puede masticar. Amén. Bueno, son ejemplos. Pero Salomón, hermanos, tenía un corazón dispuesto para Dios. Y por eso le dijo, Señor, me estás poniendo en una responsabilidad tremenda a guiar esta nación que dejó mi padre David. ¿Y ahora yo qué hago? Dame sabiduría para guiar este pueblo. Dame entendimiento para que este pueblo siga tus caminos, hermanos. Ese fue el pensamiento de Salomón. Salomón no estaba pensando en la riqueza. Amén. Sino estaba pensando en cómo hacer las cosas bien para Dios. Y dice la palabra que le dio tanta sabiduría que no solo pudo guiar a un pueblo con sabiduría, sino que también por medio de esa sabiduría fue enriquecido. Amén. Claro que tiempo después se apartó de Dios y bueno, sabemos lo que le pasa a Salomón, pero gloria a Dios, creo que Salomón vuelve a recapacitar porque era sabio. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el Evangelio de Cristo, que Cristo lo primero que nos enseña es que Él abrió una puerta y que nos guía y que nos lleva, y que esa puerta, hermanos, no puede ir en complemento con las cosas del mundo. Claro, estamos dentro del mundo, tenemos que participar del mundo, pero tenemos que siempre estar revelando al mundo. ¿A quién? A Cristo. Si nos toca por alguna cosa ir a una reunión, ¿cierto?, del trabajo, como nos hablaba el miércoles, creo que fue el pastor Sergio, ¿cierto?, que ya en el trabajo yo hacían esas reuniones y a mí me ha pasado también algo así. En esas, a veces uno no las puede evadir,
y le toca ir, y donde uno sabe que la mayoría les gusta tomar, les gusta el baile, les gusta todas esas cosas, ¿cierto? Y decía el pastor Sergio que se levantó un hombre, no, a Sergio no le den cerveza porque él es evangélico. Está dando testimonio. Hay momentos en donde no nos podemos salir de esas situaciones, pero es el momento, mire hermanos, es el momento más claro para hablar de Cristo. No con la palabra, sino con nuestro propio testimonio. Cristo mismo fue a ciertas fiestas, ¿cierto? Pero él cuando llegaba le reconocían y él mismo daba testimonio, ¿cierto? De lo que hacía. Entonces no se trata de participar de las ataduras, no se trata de participar de las ataduras del mundo, sino que cuando nos estemos en el mundo demos testimonio de Cristo. Y así, hermanos, no nos vamos a ir solos para el cielo. Algunos nos lo llevamos ahí en la red. Por eso el Señor le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Ya Pedro era salvo. O sea, Pedro que tenía que dudar de su salvación, ¿cierto? 3 veces le negó el Señor, 3 veces lo corrigió. Y le dijo, ahora ve y guía, ¿cierto? Mi pueblo. Guía mis ovejas. Y le dijo, y te haré pescador de hombres. Todos somos hechos en Cristo pescadores de hombres. Cristo sana los corazones, hermano. Ahí mismo, Lucas 4:18. Pero en la segunda parte. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria al Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, hermanos, a veces nosotros no acudimos a Dios porque tenemos dolores intensos dentro. Amén. Porque hemos fallado, porque también nos ha pasado algo, o por las circunstancias del mundo, ¿cierto? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un Dios que puede sanar corazones. Por eso dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién lo envió? El Padre Celestial, ¿cierto? El Dios Santísimo sabía el quebrantamiento que hay en el mundo de los corazones, la aflicción y el dolor que hay en los corazones. Y solo Dios puede traer esa sanidad, solo Cristo puede traer esa sanidad. Hoy en día, hermanos, existe la psicología, existe una cantidad de ciencias, existen hasta drogas, ¿cierto? Para aquellas personas que de pronto que le llaman el estado bipolar. Yo digo, eso es un quebrantamiento en el corazón intenso. Porque un momento están alegres y al otro momento están tristes. Claro, pueden haber temas psicológicos y todas estas cosas. Enfermedades, claro que sí. Pero la gran mayoría, hermanos, es porque hay un dolor interno en el corazón de niños, de jóvenes, de cosas que pasan, ¿cierto? De debilidad. Pero la mayoría tiene que ver, hermanos, porque nosotros, hermanos, tenemos un espíritu, tenemos un corazón, que como seres humanos sentimos, que como seres humanos hay pensamientos, hay sentimientos, que nos pueden atar también, pero que si nosotros entendemos que Dios tiene el poder para sanar, por eso dice, para sanar, casi que el quebrantamiento del corazón es una enfermedad. Amén. Por eso dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, hermanos, otro motivo de por qué nosotros necesitamos de Cristo verdaderamente. Verdaderamente, hermanos, ¿cuántas personas hay afuera que están quebrantadas de corazón? Imagínense, ¿cierto? Esa persona quebrantada de corazón y llega y dice, pero allá hay un cristiano o una cristiana y esos conocen a Dios y voy a ir allá porque yo sé que de pronto ahí va a traer paz. Y llega a la casa del cristiano y de la cristiana y del cristiano y el cristiano ya peleando, molesto, ¿cierto? Triste, renegando, ¿cierto? Pues que va a ese quebrantado el corazón, ahí sí va y se tira en el edificio, ahí sí ya no hay salvación. Pero nosotros al contrario, cuando la persona ve que hay esa alegría, que a pesar de los problemas dice, hay un Cristo que me defiende. ¿A qué estoy pasando por esta situación? Gloria a Dios, como hacía el apóstol. Le estaban dando vuelta y él, gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba en la mazmorra, ya lo más profundo, ¿cierto? Me imagino el frío, si aquí en Bogotá hace frío así uno abrigadito, imagínese él allá en un cepo, allá donde le daba la luz. Pero aún así levantaba sus manos y glorificaba a Dios y Dios ahí lo guardaba. Pero eso lo entendemos cuando verdaderamente empezamos a caminar con Cristo y le damos ese primer lugar y le reconocemos como las buenas nuevas de salvación. Y que en ese momento entonces, hermanos, esa persona que está quebrantada ve a través de nosotros a Cristo y quiere esa sanidad. Mire, hermanos, a veces nosotros pensamos que el problema del mundo tiene que ver con la pobreza, ¿cierto? Con las enfermedades, con las guerras.
Pero si usted mira, casi el mayor problema de la humanidad tiene que ver con los quebrantados de corazón. Una persona que le hicieron algo y tiene un dolor intenso, y otros manifiestan su dolor, ¿cierto? Tirándose a dormir y ya. Pero hay otros que lo hacen al contrario, mirando a ver cómo le hace daños a otras personas para que sientan lo que esa persona está sintiendo. Amén. Es más, la Segunda Guerra Mundial pasó casi por eso mismo. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de Hitler, claro que Hitler es un anticristo, es un ejemplo de un anticristo, o sea, todo lo contrario a lo que nos enseña el Señor. Pero todo pasó porque realmente en algún momento de su vida puso su fe en los judíos, ¿cierto? Pero en algún momento no hubo un buen testimonio. Y él lo que lo cogió fue un odio acérrimo al pueblo de Israel. Amén. Y por eso él se fue contra ellos y masacró y mató millones de judíos. Amén. Y muchas de esas cosas suceden, hermanos. Envidia. A veces no se ha preguntado por qué la envidia, por qué aparece la envidia. Porque a veces quiero lo que el otro tiene. O porque no me gusta ver feliz a alguien. Porque como yo no soy feliz, pues que ese no sea feliz. ¿Cierto? Porque aquel tiene eso que yo quiero y no lo tengo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos llenamos de cosas dentro del corazón que necesitan ser sacadas. Y cuando nosotros le permitimos a Cristo, Cristo toca mi corazón. Mira el quebrantamiento de mi corazón, tal vez cada uno sabrá en qué situación está su corazón, pero lo que nos enseña la palabra es que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jeremías 33:6. Dice: he aquí, Jeremías 33:6, hablándole al pueblo de Israel, dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Miren lo que el Señor hace con el ser humano cuando le recibimos. Primero, nos trae sanidad. Amén. Segundo, medicina. Tal vez esa sanidad por medio de la medicina, ¿cierto? Y los curaré. Y dice: y les revelaré abundancia de paz y de la verdad. Amén. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La verdad se llama Cristo, el único y suficiente Salvador, el que trae cumplimiento de lo que acabamos de leer. Él trae sanidad, Él trae la medicina, hermanos. Cuando usted se sienta a orar: Señor, gloria a Dios, mira, el Señor, el médico me dio estas pastas, Señor, pero yo voy a orar porque es tu medicina, para que sea bendecida, para que esta medicina por medio de ti se mueva tu poder y haga funcionar mis órganos o mi cuerpo de la manera en que deben funcionar, para tu honra y para tu gloria. Trae paz, hermanos. A veces confundimos la paz con tranquilidad, ¿cierto? ¿Qué es la paz? La tranquilidad no la roba. Usted está tranquilo, ¿cierto? Y rompen un vidrio y hasta ahí llegó su tranquilidad. Pero cuando usted tiene verdadera paz, rompen el vidrio y usted está tranquilo, ¿cierto? Está sereno, usted se pasa y mira, ¿qué pasó? Ah, es que aquellos están peleando. Y usted empieza a orar por el Señor, cálmalos, ¿qué cosa? Y va y se acerca: oiga, amigo, ustedes pasan por la ventana con todo el amor del mundo. Pero ¿qué pasa normalmente, cierto? Nos rompen un vidrio y salimos, ¿qué? Salimos con el palo de la escoba, el tenedor, bueno, lo que tengamos en la cocina. ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Y hermanos, y créanme que cuando nosotros actuamos con el corazón de Cristo, hermanos, hasta esas personas uno las puede traer a los pies de Dios. Tal vez no le paguen el vidrio, pero si usted hizo esa obra y esas personas conocieron a Cristo, hermanos, pues el Señor le va a poner una ventana mucho mejor, más fuerte para la próxima. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, en este mismo versículo 4:18, en esta tercera parte dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero vamos a quedarnos primero a libertad a los cautivos. ¿Quién está cautivo? El que está en la cárcel, ¿cierto? No hay personas que están en la cárcel y pueden ser libres.
Amén. Cautividad, ¿qué tiene que ver? Cuando, sí, físicamente puede ser una parte, pero realmente lo lleva mucho cuando las personas estaban encadenadas. ¿Sí? Solamente tenían un poco de movimiento. Pronto en una cárcel se puede mover, aunque están encerrados, también están en una cautividad diferente, entre cuatro paredes. Pero realmente lo que el Señor quiere mostrar acá es que a veces nosotros podemos pensar que somos libres, pero estamos cautivos. Amén. Por eso Él dice, a pregonar libertad a los... pero ¿por qué dice a pregonar libertad a los cautivos? Hermanos, les voy a dar un ejemplo que escuché hace muchos años. No recuerdo, creo que fue una predicación. Ustedes alguna vez han ido a un circo, han visto los elefantes, ¿cierto? Han visto esos animales grandísimos con tanta fuerza. Y están amarrados de allá, hay un palito allá amarrado. Un animal de esos con la fuerza tan impresionante que tiene, ¿será que no puede arrancar ese palito? ¿No se han preguntado por qué? Porque están cautivos, aunque son libres. O sea, la libertad la tienen en sus pies. Simplemente, pues resulta que cuando están bebés y los están domando para los circos, a ellos lo colocan, ahí sí los colocan en una barra, ¿cierto? En una barra pesada y les ponen unas cadenas. Y el pobre animal hace fuerza, mucho tiempo para libertarse y no puede. Y ya llega un momento en donde su pensamiento se cauteriza tanto en que no se puede libertar de esa cadena, que ya ni lo intenta. Y entonces ya después de ese tiempo usted lo puede coger y amarrar hasta, de a la pata de la cama, que el animal se queda ahí y no se va. Pues eso es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Tal vez el mundo nos ha golpeado, el mundo nos ha maltratado, hemos pasado por diferentes situaciones, ¿cierto? Y creemos que ya no podemos salir de ahí. Pero la libertad está en Cristo. Y simplemente es tomar el paso, así como en ese momento. El elefante simplemente, si en ese momento tuviera una revelación y decir, oiga, eso no te va a retener, y lo intenta, se suelta y sale corriendo. Amén. Así mismo nos puede pasar cuando nosotros verdaderamente nos sentimos atados en las cosas del mundo, pero decimos, Señor, tú eres el que me vas a dar la fuerza para poder salir. Tú eres el que me das la fuerza para poder caminar delante de ti. Entonces es por eso dice, a pregonar libertad, no dice a libertarlos, sino a pregonar, a decirles, son libres. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí, que somos libres en Cristo. Amén. Que no estamos atados. Una cosa es estar cautivo, una cosa es, como me dice mi esposa, estar en la cárcel. ¿Quién lo saca? Pues el juez, ¿no? Pero aquí le está diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, pero los cautivos que están cautivos del pecado, de la maldad, ¿cierto? De los vicios, de tantas cosas que el mundo trae para encadenar y para cautivar, pero que verdaderamente, por eso les decía, hermanos, hasta una persona en la cárcel puede ser libertada. Amén. Porque todos somos libres en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos eso, por más atadura que tengamos, el Señor trae la fuerza suficiente como la del elefante para soltarnos. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos. Libertad, libertad. Juan 8:36. Ahí más. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos liberta? Cristo. Hermanos, usted puede gastarse millones en el psicólogo, pero el que verdaderamente le va a traer la libertad se llama Cristo. Amén. No le digo que no vaya al psicólogo, aquí no ellos han estudiado y pueden dar uno que otro consejo, pero no pueden libertar. El único que puede traer libertad a la vida del ser humano se llama Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Por eso se llama ese Evangelio, las buenas nuevas. Hermanos, a veces nos quedamos en las buenas nuevas de Cristo, que solamente es que quita el pecado y ya pueden ir al cielo. Y la pregunta es, bueno, y mientras voy al cielo, ¿qué hago? Porque si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si verdaderamente le hemos amado, si verdaderamente le recibimos, confesamos nuestros pecados, lo hicimos suficiente Salvador de nuestra vida, pues el cielo está garantizado. Amén. Pero la pregunta es, ¿será que mientras es esperar me voy a perder?
Voy a votar, ¿cierto? Como decía el apóstol Pedro, esta libertad, esto tan grande que nos ha dado el Señor, ¿será que lo voy a desperdiciar? Porque la pregunta es, entre ese lapso, mientras estoy en este mundo y soy trasladado al cielo, ¿qué voy a hacer? El Señor no solamente nos trae libertad, no solamente nos trajo salvación, sino que nos trae sanidad para que podamos caminar en este mundo. Nos trae paz para que podamos enfrentar las situaciones de este mundo. Nos trae consuelo para que nosotros seamos consolados por medio del Espíritu Santo. Nos trae libertad para que salgamos de la cautividad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de las cosas de este mundo. Amén. El mayor problema de la humanidad se llama las cosas del mundo, que son pasajeras. Hoy en día, hermanos, yo le doy gracias a Dios, la tecnología es buena. Lo malo es el uso que a veces le damos. Pero uno ve, hermanos, hoy en día, cómo la tecnología ha llevado cautivos a muchas personas. Personas han perdido sus empleos, sus familias, porque no se pueden salir de ahí, ¿cierto? Es más, si ustedes han visto noticias hace poco, el tema de Facebook, que lo tienen demandado, y hay un tema tremendo porque una persona de que trabajaba allá sacó un poco de información y sacó a revelarle primeramente al Congreso de los Estados Unidos y al mundo entero lo que Facebook estaba haciendo. Que a ellos no les importaba si los niños se estaban volviendo locos o no, que no les importaba si lo que permitían, la información que permitían que se moviera dentro de la red causaba daños a otros o no. A ellos lo único que le importaba era que el número creciera y que el dinero siguiera llegando, y que no hacían nada por intentar tener un control en la información que se mueve dentro de la red. Amén. Entonces yo digo, imagínense, tuvo que alguien de por allá sacar a decirle al mundo, cuando la palabra siempre nos dice, el único que nos trae libertad se llama Cristo. ¿Y cuántos niños, cuántas jóvenes, cuántas personas no han terminado, ¿cierto?, en suicidio simplemente porque no han entendido que esto simplemente es un aparato? Porque la verdad se llama Jesucristo. La verdad se llama Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 1:7. Dios mío, y hasta ahora vamos en la introducción. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tremendo, hermanos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de Dios? ¿Cuál es la riqueza de la gracia de Dios? Porque Él dice que da conforme según las riquezas de su gracia. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Si Dios es un Dios eterno, pues su gracia es eterna. Amén. Por eso cuando dice las riquezas, aquí el apóstol utiliza estas, las riquezas, como han de entender, en algún momento se acaba, pero realmente lo que está diciendo, si Él es inagotable, entonces siempre va a estar ahí, por medio de Él, redención por medio de la sangre y el perdón de nuestros pecados. Entonces va a concordancia que viene a libertar a los cautivos. Muchas veces estamos cautivos por nuestro pecado, pero solamente Cristo nos liberta por medio de su sangre. Cuando nosotros decimos, Señor, tengo esta situación en mi vida, lávame, perdóname y libértame. Y el Señor trae sanidad. Amén. Trae libertad. Por eso es importante entender que no hay otra manera, hermanos, que no hay otra manera sino entender que solo Dios puede traernos esa libertad a nuestra vida. Y entonces empezamos a entender que Cristo es más que solamente decir, quita los pecados del mundo. Claro, su primera función es quitar el pecado del mundo, es llevar a recuperar lo que se había perdido, pero también tiene una función principal, que fue mostrar al Padre, que es mostrarnos que viene a lo que dice esa promesa ahí en Isaías 61:1-2, que la estamos acá releyendo en Lucas 4:18, que vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y ahora vista a los ciegos. Amén. Porque esa es la otra, hermanos. Están los que son cautivos, pero están los que son ciegos. Y diga, pero no es lo mismo. No, porque una cosa es ser cautivo y otra cosa es cuando uno es cautivo uno sabe, ¿cierto? De qué es cautivo, ¿cierto? El que está en la cárcel sabe por qué está en la cárcel. Amén. Pero el ciego está pasando muchas veces por situaciones, pero a veces no sabe ni por qué. Porque está ciego.
Amén. Porque solamente hacen lo que escuchan, porque no pueden ver. Por eso él dice, y vista a los ciegos. Claro, aquí está hablando. También vemos que el Señor puede sanar a un ciego físicamente, pero está hablando más específicamente en un contexto de espiritual. Amén. De ir llenando esa pobreza espiritual e irla acrecentando en una verdad, en una riqueza espiritual. Por eso, hermanos, cuando Él llega, aquí hablando, ¿cierto? Cuando Él llegó allá, todo eso, les está diciendo, todos ustedes están ciegos. Imagínense todo lo que les estaba diciendo el Señor. Por eso cuando terminó de esto, de predicar y todo, ahí dice que por ejemplo, cuando dice ahí en el 29, ahí mismo en el 4 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarlo, o sea, para botarlo. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Pues imagínense, les dijo, pobres de corazón, les dijo, ciegos, les dijo, tienen quebrantado, les dijo, están cautivos, son pecadores, están ciegos. Pues por eso querían botarlo. Amén. Pero eso, hermanos, es porque Dios ve nuestra ceguera. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos ciegos en muchas cosas. Y en este tiempo sí que se está cumpliendo eso que dice, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. La palabra es clara en lo que dice, no somos quienes para juzgar. Pero hoy en día, hermanos, hay un adoctrinamiento terrible sobre la igualdad de género, en el sentido de que hombre con hombre, mujer con mujer, y bueno, todo ese cuento, hermanos, cuando la palabra es claro que Dios hizo al hombre y a la mujer y les dio una ordenanza de formar un hogar y una familia. Amén. Pero también la palabra dice que, por ejemplo, en los tiempos de Sodoma y Gomorra los dejó a sus concupiscencias de sus corazones y llegó a tal nivel el pecado que vino la ira de Dios sobre ellos. Pues algo así está pasando en este tiempo, hermanos. Por eso no podemos andar caminando ciegos. Porque, hermanos, está empezando a cumplir como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Quieren, hermanos, usted ve en la televisión, ve en las calles, ve en todo lado los publicitarios, que quieren meterle a los jóvenes que eso es normal. Y no es así. Son ataduras, son cautiverios. Y para que los jóvenes dicen, ay no, pobrecitos. ¿Cierto? Que disfruten su amor. Yo no creo que haya amor ahí. Yo no creo que a Dios le guste ese tipo de amor. Amén. Ahora uno lo respeta, porque como ciudadano de una nación tiene que respetar. Pero uno sabe que la verdad es que eso no está bien delante de los ojos de Dios. Que eso no está bien y que la palabra es clara, hermanos, que allá hay solo cautividad en pasiones que los van a sucumbir a la ira de Dios. Amén. Cuando eso se aumente, hermanos, a niveles que ya sean insoportables, o que la mayoría diga, eso es normal, que ya casi se ve, ¿cierto? Hermanos, es cuando más se está acercando los tiempos finales. Claro, no voy a decir que eso va a ser este año, el otro año, pero lo cierto es que va habiendo cumplimiento de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es traer vista a los ciegos, hermanos? Poder ver verdaderamente las cosas como son. A lo malo decirle, esto es malo, no es agradable delante de Dios, y a lo bueno, esto es lo que Dios le agrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Volvemos a lo mismo. Cuando nosotros, Dios nos ha permitido, ¿cierto? Lo que nos da, sea un talento, sea una profesión, sea un trabajo, hermanos, es hacerlo de la manera que le agrade a Dios. Que darnos vista, darle vista a los ciegos, hermanos, es reconocer que solamente hay un Cristo que puede salvar. Amén. A veces quieren disfrazar a Cristo. Sí, no, Cristo, sí, pero es que también los santos, pero es que también esto, que también lo otro, ¿cierto? Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de Cristo, pero realmente no lo niegan como Dios. Entonces hay una verdad ciega ahí. Porque si niegan, si Cristo, aquí la palabra nos enseña, Cristo es el camino de salvación. No hay otro nombre dado debajo del cielo para los hombres. Pero cuando llega alguien y le dice, no, pero es que Cristo sí, él es, pero es un profeta, pero él, pues ya le está negando la salvación. Amén. Pero si uno está con los ojos abiertos, dice, claramente, eso no es verdad. Claramente la verdad es Cristo y no hay otro camino para seguir sino esto. Cuando le dicen a las personas, mire, no, 10 latigazos a la espalda, suba a Monserrate descalzo y ya.
El Señor no ha mandado a hacer esos sacrificios porque el sacrificio ya lo hizo el Señor en la cruz. Amén. Los latigazos que tenían que darnos los recibió el Señor. El moler de los pies, ¿cierto? El sangrar de los pies, hermanos, los vivió el Señor en la cruz. El botar hasta la última gota de sangre la dio el Señor en la cruz. Entonces esos sacrificios ya no son válidos. Lo válido es cuando nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, redímeme con tu sangre y abre mis ojos para ver tu verdad. Amén. Porque cuando nosotros estamos enceguecidos, hermanos, entonces es muy triste ver jóvenes que están tan ciegos, o personas, porque eso no le pasa solo a los jóvenes, personas que le dicen: es que eso es malo. Y ellos dicen: no, ¿por qué? Porque no, es que eso no es así, la palabra está mal. A veces llegan a decir. Entonces uno que le toca ahí: Señor, ten misericordia y ábrele los ojos. Porque solamente la revelación de Dios es el que puede mostrarle en dónde está el error. Eso es ceguera. El que está cautivo sabe por qué está cautivo, pero la mayoría de los ciegos no saben ni por qué están pasando por ciertas situaciones. Amén. Y están caminando, ¿cierto? Ahí sí, como dicen, están caminando por camino de muerte sin darse cuenta. Y cuando llega el tiempo y abren sus ojos, tal vez Dios quiera, Dios no lo permita, no sea tarde. Amén. Pero muchas veces llegan a ese tiempo, cuando abren sus ojos le dicen: ¿qué he hecho con mi vida? Si yo hubiera escuchado la voz de mis padres, si yo verdaderamente hubiera buscado la verdad de Dios, tal vez no hubiera tenido que caminar por estos caminos. Porque Dios, hermanos, va a abrir los ojos de los ciegos. Porque Él lo promete, no dice: y voy a abrir la vista a algunos ciegos. Si usted y yo hemos sido tomados para salvación y estamos caminando en ceguera, en algún momento nos va a abrir los ojos. Sea por alguna situación que el Señor permita, o por algún golpe que nosotros mismos nos demos por estar caminando ciegos. Juan 8:12. Creo que ya lo leí. Bueno. El pastor lea San Juan 9:41. San Juan 9:41. Vamos a leer San Juan 9:41. Dice: Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Gloria a Dios. Complementando lo que estamos hablando, gloria al Señor. El ciego no ve pecado, no es consciente de su pecado. Pero cuando el pecado, cuando es revelado, cuando quita la ceguera, entonces cuando nosotros decimos: uy, soy un pecador. Y podemos ahora sí decir: en quitar esa atadura por el poder de Dios. Y dice: y poner libertad, ahí mismo en el 4:18, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Todos, por la causa de Cristo, somos oprimidos. Es solo decir cristianos, hermanos, y empieza, que unos cristianos empiezan a salir enemigos por todos lados. Amén. Pero gloria a Dios, porque tenemos un Dios para defender, que nos defiende. Y que la defensa no es con malas palabras, ¿no? Sino revelando a nosotros a Cristo a esas personas. Y tal vez el mismo Señor transformará esos corazones. Pero a veces, hermanos, de pronto, en tiempos atrás, tal vez, no digo la iglesia en general, pero muchas personas tal vez malinterpretaron eso y querían, ¿cierto?, revelar la verdad de Cristo a las malas. Cuando Cristo se revela en el corazón por medio de su amor. Amén. Por eso dice el apóstol decía: si todo lo que hago, todo esto lo hago, pero no hay amor en mi corazón, en vano es trabajo. Amén. Porque todo es por medio de su amor. Y Él sabe poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que Él sabe, hermanos, que nosotros estamos siendo oprimidos por las causas de Cristo en este mundo. Porque a veces vamos a llegar al trabajo y hay personas que no le agradan a los cristianos. Y entonces hacernos la vida imposible. Pero gloria a Dios si usted tiene a Cristo en su corazón y ha entendido que Dios es el que da la libertad, el que lo justifica y el que lo va a defender. Hermanos, oprimidos en los tiempos de Israel se me fue el nombre. Con Pablo, ¿cierto? Antes de que se convirtiera en Pablo o recibiera el nombre de Pablo, con Saulo. Sí que oprimió a la iglesia. Dice la palabra que a veces los llevaba del cabello a las cárceles. Amén. Prácticamente por él fue apedreado Esteban. Bueno, por lo menos estaba ahí cuando lo apedrearon, ya mismo le dieron las ropas a él. Amén. Oprimió, hermanos. Pero la verdad fue que Dios justificó. Y después trajo la seguridad porque después, hermanos,
Ese enemigo que se había levantado, mire, los sacerdotes, los fariseos estaban felices con Pablo, con Saulo. Pero cuando el Señor lo transformó y lo trajo, hermanos, se les convirtieron en el peor enemigo para ellos, porque no sabían cómo callarlo. Amén. Él llevó como no sé a cuántas personas habrá llevado a la cárcel o a cuántos habrá apedrado. Si por ejemplo fueron 1000, la verdad es que él trajo millones al evangelio. Amén. Entonces eso es lo que hace Dios. Si nosotros aprendemos, hermanos, a entender que a pesar de que somos oprimidos, Él va a traer libertad de esa opresión. En ese tiempo trajo la libertad a la iglesia de la opresión que estaban viviendo. Vinieron otras, claro que sí. Y vendrán otras hasta que venga el cumplimiento perfecto de la palabra. Y cuando nosotros estamos en ese entendimiento, hermanos, no importa donde usted esté, cuando usted sabe que está siendo oprimido, usted sabe que hay un Dios que lo va a defender. Y no vamos a permitir que esa opresión nos aparte del camino de Dios, porque si hemos conocido la verdad de Cristo, entonces sabemos este cumplimiento de la palabra en Lucas 4:18, y termino acá nuevamente leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Gloria al Señor. Padre eterno, Señor Dios Santo, te damos, porque tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios maravilloso, Santo. Gracias, Rey de gloria, eterna salvación nuestra, Señor, porque tú, Padre celestial, hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque no hay otro lugar en donde estar sino delante de ti. Gracias, Padre celestial, Señor, porque no hay otro lugar en donde estar sino delante de tu presencia. Señor, guíanos, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Guía ese remanente que estamos acá en ese lugar, Señor. Danos la victoria de lo que se está haciendo allá en el lugar físico, en el templo, Señor. Que sea un ejemplo, Señor, sea de esa primicia, Señor, para también ese crecimiento espiritual de este lugar, Señor Dios Santo, para tu honra y para tu gloria. Quita todos los obstáculos, Señor, del camino, Padre celestial. Y danos, Señor, como dice tu palabra, esa libertad, esa paz, ese gozo, Señor. Sanando nuestros corazones, Señor. Quitando toda ceguera de nuestra vida, Señor Dios Santo. Cortando toda cautividad de nuestras mentes, Señor Dios poderoso, Rey de gloria. Porque tú eres nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Dicho esto, Padre celestial, colocamos delante de ti, Señor, este grupo, Señor. Los que hoy estamos en este lugar, los que van a escuchar a la distancia, los que más adelante vendrán, Padre eternos, para tu honra y para tu gloria santa. Es tu palabra y te pertenece, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! ¿A su nombre? Invitamos a nuestro pastor Sergio para que la ofrenda y bueno, el cierre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Señor. Bien, queridos, damos gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Bueno, que el 15 de noviembre. Es que ya vamos a estar en la iglesia, vamos a estar bien, porque ya estamos más o menos. Esperamos que Dios nos bendiga grandemente. Estamos haciendo una labor hermosa. Y les agradecemos a ustedes por ese buen propósito que han tenido de colaborar para que la obra del Señor sea una obra mejor. Usted puede invitar a sus amigos a la iglesia y encuentren un lugar adecuado. Vamos al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Agradezco a las hermanas que han pasado por aquí, nos han dado tintico, nos han ayudado. Alabamos al Señor. Alguna hermana ha llevado el hueso, también, santo Señor, a veces tenemos que sacrificarnos un poco para que Dios nos bendiga. Nada se hace en esta tierra si no nos sacrificamos, todo se hace por medio de un sacrificio. Dios le agrada eso. Así que el sacrificio que estamos haciendo hoy es un sacrificio precioso. Y Dios nos está abriendo las puertas, santo el Señor, para que las cosas salgan bien, alabamos al Señor. No es fácil lo que estamos haciendo, afrontar un trabajo de eso. Es difícil, ¿cierto? Más que todo el costo.
estamos esperando una bendición de Dios para poder que las cosas queden de una vez terminadas. Cubierto, pintado, todo listo. Tenemos algunos recursos, nos faltan algunos recursos, pero yo sé que Dios nos los va a suplir para dejar todo listo. Todo pintado, la iglesia, todo claro. Santo Señor. Porque después que ya estemos allí, yo pienso que para estar otra vez pintado, pues no debe ser, debemos hacer un solo trabajo para cuando entremos a la iglesia todo esté arreglado, ¿no? Señor. Esta semana tenemos los servicios acá, pero les estamos informando para que ustedes sepan si el domingo ya tenemos la escuela dominical en la iglesia. Les invito al punto de semana. Les invito porque esos cultos son preciosos, el culto familiar. Estamos evangelizando por el culto familiar. Usted tiene amigos o amigas, inviten, porque estamos dando palabra evangelística. Es importante. Porque las personas necesitan un mensaje evangelístico para que puedan creer, ¿cierto? Eso es lo que el Señor Jesucristo predicaba, el evangelismo. Que nosotros esperamos que ustedes acudan también, alabados al Señor, a este precioso culto, alabados al Señor, y que Dios nos bendiga. Esperamos el próximo miércoles una gran bendición. Aunque tenemos que sacrificarnos un poquito, de pronto nos vamos a tener que, o sea, estar un poquito más estrechos, pero estoy seguro que Dios va a bendecir los cultos familiares. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar para recolectar la ofrenda. Recuerde usted que si usted da una ofrenda con amor, con una sonrisa, Dios lo va a bendecir grandemente. La ofrenda se da siempre con amor y no por necesidad. Porque Dios es un Dios que suple a todos. Usted da 1,000, el Señor le da 4,000. Así que esperamos que Dios bendiga su presupuesto familiar, bendiga su casa, bendiga su familia, tanto el Señor, y que esta ofrenda que usted va a dar sea de bendición para ver realmente una realidad, un sueño que hemos tenido y que va a ser una realidad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Padre nuestro, yo pido creyendo en ti y confío, Dios, que todo viene de parte suya, Señor. Dios Espíritu, tú bendices, Padre. Así, Señor del cielo, que estoy en tu presencia pidiendo bendición para tu pueblo, Señor. Que los que no tienen trabajo, Señor, les des acceso al trabajo. Las empresas no suyas, los talleres, las fábricas, las multinacionales, Señor. Yo creo, Dios Espíritu, y confío en ti, que puede abrir las puertas, Señor, para todos mis hermanos y bendecirlos grandemente, Señor. Tu palabra dice en Deuteronomios que si obedecemos y hacemos tu voluntad y guardamos tus mandamientos y estatutos, tú estás con nosotros y nos bendecirá. Señor del cielo, es palabra suya. Bendice, Señor. Hoy esta ofrenda que vamos a conectar, tú sabes, Dios mío del cielo, que faltan algunos recursos, pero tú los vas a dar, Señor. Vas a abrir las puertas, Jesucristo. No sé cómo, pero lo que sé, Dios, es que lo va a hacer, Dios mío. Porque es la obra suya comprada con sangre en la cruz del Calvario. Lo pido creyendo en el nombre de Jesús, por la mente tu palabra santa. Señor del cielo, de parte lejana vendrá bendición. De parte lejana vendrá bendición para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo pido creyendo, Padre, con la mente tu palabra, porque yo sé que tú me escuchas. Tú escuchas, Señor.
Escucha, Señor, al cielo, oh, al humilde. Escuchas al justo, Señor. Padre, te pido que nos escuches hoy esta oración en tu presencia y se haga una realidad esta petición sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bendición, bendición recibiré. Le confío en las promesas del Señor y del Señor. Cristo Santo, sana, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré. Le confío en las promesas del Señor y del Señor. Cristo salva, sana. Padre, le damos gracias porque todo lo que vemos lo hace, porque con los ojos de la fe podemos contemplar lo grande y lo poderoso que eres, Señor. Padre, gracias porque nos reunimos para exaltar y glorificar tu nombre santo. Gracias, Dios, porque toda provisión viene de parte suya, Señor. Padre, gracias por este día glorioso que nos da para reunirnos, para alabar tu nombre. Y yo en este momento, Señor, bendigo tu pueblo con la bendición del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Los que están aquí y los que no están, Señor. Padre Santo, tú eres un Dios poderoso y la bendición que tú nos das, Señor, es para todos. Porque no haces excepción de personas. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Y los que están, Señor, debilitados, levántales de ánimo. Levanta los brazos caídos, Dios Espíritu. Permite, Dios, que los que estén fríos espiritualmente reciban de su gracia el calor de tu Espíritu. Vivifica en tu verdad, Dios Espíritu. Glorifícate, Señor, para la gloria suya y tu alabanza. Ahora, Señor, salimos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No se va a ir. Porque se empezó a montar a partir más Ay, papá. Qué bueno que Hermana Margarita, qué bendición verla. Yo extrañé ayer, hermana.
Bueno, 1, 2, 3, aunque yo creo que más puede estar en la iglesia. Claro, yo pensé que Rodri era. ¿Sí? Hermana, llega el día, yo me la llegué a mami, está así, yo no sé cuál es la cesta. Toca dejar bien.